Bienvenidos a la materia de probabilidad y estadística. Continuamos en la etapa 1. El día de hoy vamos a ver gráficas estadísticas. Las gráficas más utilizadas serían gráfica de barras, círculo o de pastel, histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Comenzamos con la gráfica de barras. Tenemos aquí un ejemplo, un listado de 40 sabores. Se entrevistaron a 40 personas, cada persona dijo su sabor preferido de helado y simplemente las empezamos a contar cuántas veces aparece en ese listado el sabor de fresa, el sabor de chocolate y así cada uno de los sabores. En total son 40. La gráfica de barras simplemente colocamos una barra por cada sabor. En el eje de las X iría los sabores de helado, en el eje de las Y iría la cantidad o la frecuencia. Este caso es una variable cualitativa, los sabores de helado son variables cualitativas. Las características de la gráfica de barras dice, el eje horizontal comprende las categorías o los intervalos, en este caso, categorías o intervalos son cualitativas, los sabores del helado. El eje vertical, la escala correspondiente a las frecuencias, la cantidad o frecuencias con las que se repite cada uno de los sabores. La altura de la barra coincide con su frecuencia. Hay que dibujar cada barra con su altura correspondiente a la frecuencia. 7, 8, 5, 4, 2. Las barras se dibujan separadas entre sí y con el mismo ancho. Cuando hagas tu dibujo de la gráfica de barras, cada barrita debe de tener el mismo ancho, el mismo espesor y también deben de tener el mismo espacio de separación entre cada una de ellas. Se utiliza para representar datos cualitativos, como el ejemplo de las nieves. Pasamos ahora a ver la gráfica circular o de pastel. Dice que muestra la distribución en forma de porcentajes. Aquí los observamos, los porcentajes. Cada rebanada de pastel se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 360 grados para dibujarla con un transportador y un compás, como el que está aquí. En cada rebanada se escribe el porcentaje correspondiente a cada celda de la columna F porcentual. Fíjate bien, vamos a tener como punto de partida esta rebanada. Esta rebanada representa el 14%. ¿Cómo se dibujó esa rebanada? Muy fácil. Vas a multiplicar la columna FR por 360, es decir, 0.14 por 360 y te da 50.4. Ese valor 50.4 es el ángulo comprendido en esta rebanada. En esta rebanada de 14%, la distancia que hay de un lado al otro es el ángulo de 50.4 grados. Ese ángulo lo puedes dibujar con el transportador en tu libreta o en tu libro. Dentro de la rebanada vamos a colocar el porcentaje. Ese porcentaje viene siendo el F porcentual, esta columna, 14%. ¿Qué representa esta rebanada de ese tamaño de 14%? Representa una frecuencia de 7. ¿Sí? Representa una frecuencia de 7. ¿Qué marca de clase? La marca de clase 22. Si te fijas, aquí coincide el color azul con 22. Te voy a dar un segundo ejemplo. La segunda rebanada viene siendo la de 20%. ¿Cómo se obtiene? Aquí está, es la segunda fila, 20%. ¿De qué tamaño dibujo la rebanada? 72 grados de amplitud del ángulo. ¿Qué me representa? Me representa una frecuencia de 10. ¿Y la marca de clase cuál sería? 27. Aquí está, 27. Haz lo mismo con el resto de las rebanadas para completar el círculo completo. El histograma.
El histograma se parece a la gráfica de barras, la diferencia es que aquí las barritas van unidas o van pegadas una con otra. Puedes observar que en esta tabla, que ya sabes completar en los videos anteriores, explicó cómo, tenemos 8 intervalos. Como tenemos 8 intervalos, se escriben o se dibujan 8 barritas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 barritas. Una por cada intervalo. Las marcas de clase van en el eje de las X y en el eje de las Y va la frecuencia. La frecuencia es esta columna, esta de aquí. El histograma representa la distribución de frecuencias de una variable continua. Aquí lo tenemos. Formado por rectángulos unidos cuyo ancho es igual a la amplitud del intervalo. La amplitud está indicada en el eje horizontal, aquí, y la altura en el eje vertical corresponde a la frecuencia del intervalo, este de aquí. Polígono de frecuencias. Características. Representa la distribución de frecuencias de una variable continua. Formado por segmentos de línea que unen los puntos correspondientes a la frecuencia de cada una de las clases. La altura en el eje vertical corresponde a la frecuencia del intervalo. En el eje vertical tenemos la frecuencia, en el eje horizontal la marca de clase. El polígono de frecuencias, ¿cómo se dibuja? Es muy fácil. Marca de clase 22, aquí la tenemos, marca de clase 22, frecuencia 7. Frecuencia, aquí tenemos el número 7 y colocamos un punto. Siguiente marca, marca de clase 27, frecuencia tenemos un 10 y colocamos el 10 con un punto. Marca de clase 32, frecuencia 5, colocamos en el 5 un punto. Hacemos lo mismo con el resto de las marcas de clase y simplemente unimos los puntos con una línea recta. La ojiva es el nombre que se le da a un polígono de frecuencias acumuladas. ¿Cómo se dibuja? Muy fácil. En el eje horizontal colocamos la marca de clase que tenemos en esta columna y en el eje vertical la frecuencia acumulada, es decir, FA, frecuencia acumulada. Por ejemplo, marca de clase de XY, la primera sería 22 y corresponde a un 7. 22 con el 7. Por ejemplo, marca de clase 42, aquí lo tenemos, corresponde una frecuencia acumulada de 38. Entonces vas al 42 y corresponde al 38. Colocamos los puntos en cada una de las marcas de clase y al finalizar unimos los puntos con una línea recta. Podrás notar que la gráfica que se encuentra al finalizar el proceso es una línea recta. Esta línea recta tiene una pendiente positiva, ya que va hacia arriba, de acuerdo a lo visto en matemáticas, y se llama ojiva o polígono de frecuencias acumuladas, ya que el extremo superior va a representar el 100%. Es decir, este 50, este de aquí, representa el 100%. Características de la ojiva: representación gráfica de la frecuencia acumulada, ya sea para la absoluta, la relativa o la porcentual. Quiere decir que esta gráfica en el eje vertical puedes colocar la frecuencia acumulada absoluta o la frecuencia acumulada relativa o la frecuencia acumulada porcentual. Cualquiera de las tres. En este ejemplo que te estoy presentando, se utilizó la frecuencia acumulada absoluta. Dice, formado por segmentos de línea que unen los puntos correspondientes a la frecuencia de cada una de sus clases. Y por último, dice, la altura en el eje vertical corresponde a la frecuencia acumulada, ya sea absoluta, relativa o porcentual, de cada uno de los intervalos. Bien, ha llegado el momento de ver la reflexión del día de hoy y dice,
Algunas veces el camino correcto no es el más fácil. Te agradezco por haber visto este video. Si te gustó, dale like y comparte. Y recuerda que cualquier duda o comentario lo revisamos en clase. Muchas gracias y hasta la próxima.